Bueno, bienvenidos a la sexta edición del Seminario de Horror y Terror, una charla auspiciado por la editorial Gualicho. En la jornada de hoy vamos a estar hablando de monstruos humanos reales, no de personas con deformidades o eso, porque no son monstruos, sino que en realidad vamos a estar hablando de asesinos, más que nada titulando un poco la charla de hoy a lo crónica. Podemos haber puesto chacales u otros adjetivos que están en el diario, pero monstruo quedaba más lindo ya con el tema del terror. La mayoría de estos asesinos seriales que repercutieron, lo que vamos a estar hablando hoy, en obras de ficción, tanto de cine, teatro, literatura, en algunas obras de música. Y vamos a comenzar, antes que nada, podría entrar en la obra de hoy algunos personajes genocidas conocidos por todos nosotros, pero no fueron seleccionados para la charla de hoy, debido a que, a pesar de que sus obras eran monstruosas, también no correspondían a lo que era la tipología del asesino serial. Vamos a ver que los tres primeros de los que vamos a hablar sí hicieron un uso del aparato estatal o cuasi estatal. Con esto me refiero a su poder en la nobleza, pero no era un mecanismo de Estado para donde uno ordenaba y había otro, sino que acá en estos casos, ellos eran los que cumplían con el asesinato, o sea, tenían ayudantes, pero también cumplían con este hecho. Y el primero del que vamos a estar hablando es quizás también el más famoso de todos estos, junto a alguien que aún queda desconocido, como llamado Jack el Destripador, pero su versión ficcional del que vamos a hablar hoy es tal vez más famoso que él. Estamos hablando de Vlad III, también llamado Vlad Draculea, que no es otro que uno de los personajes entre los cuales Bram Stoker se documentó para hacer la novela Drácula. Con esta historia vamos a ver que la realidad supera a la ficción, en este caso, como dijera cierto youtuber venezolano, y veremos que, a pesar de no tener ciertos poderes sobrenaturales que tiene el personaje de la novela, sus poderes bien naturales serán quizá más escabrosos por ser reales. Vlad Draculea, también conocido como Vlad el Empalador, es lo que significa Tepesh. Tepesh lo llamaban Vlad Tepesh. Tepesh significa el empalador. Nació en Timișoara, calculo que se pronuncia así, en noviembre de 1421. Era hijo de Vlad II, un príncipe de Valaquia y Transilvania. Esta región era usualmente tierra de disputa entre los húngaros, que en esa época eran una potencia regional, y los turcos otomanos. Entonces, cada vez que uno de estos bandos tomaba esas tierras, ponían a un príncipe títere, ¿no? Digamos, un gobierno títere afín a ellos y que les tenía que rendir tributo monetario. El padre, Vlad II, había estado en un momento, estaba sometido a los poderes de los otomanos, y cuando Vlad tenía 13 años, al rey, el rey Murat II le entrega a su hijo, Vlad Tepes, como una especie de prenda de cambio para que, digamos,
diciéndolo en criollo, para que no se hiciera el loco, le había pedido el hijo, el sultán Murad, que lo crió como si fuera un hijo adoptivo. De hecho, el posterior sultán turco, Mehmed II, lo consideraba prácticamente un hermano. Estuvo viviendo en varias ciudades, junto a la corte otomana, hasta que luego es liberado unos años después, y cuando vuelve a Valaquia se entera que su padre había sido asesinado y su hermano le habían quemado los ojos y lo habían enterrado vivo. Por eso, toda esta situación que pusimos, que por la duda que no era apto para chicos, porque hay cosas peores todavía para narrar. Lo entierra vivo, entonces ahí comienza ya a tomar un poco más de odio hacia los otomanos. Él era de religión cristiana ortodoxa, a pesar de que su nombre, Draculea, que era el apodo, significa, hoy en día en rumano significa endemoniado, porque Drácul vendría a significar demonio. Pero en aquella época había una orden creada por el rey Esteban de Sigismundo de Luxemburgo, emperador rey de Hungría, luego emperador germánico. Había creado una orden para la defensa del cristianismo, que era la Orden del Dragón, que en esa época dragón se pronunciaba Drácul. Entonces luego el padre era conocido como Vlad Drácul y al hijo lo conocían como, tenía el mismo nombre, como Vlad Draculea, o sea, Vlad el hijo de Drácula, del Drácul, hijo del dragón, tendría que ser. La cuestión es que cuando accede al poder, busca el apoyo en algunos aliados húngaros, entre ellos Ulladi, para emprender una lucha contra los turcos y contra los boyardos, que eran la mayoría una especie de burguesía local de colonos alemanes, de colonos sajones. Entonces, en una de las cortes en las que también estuvo en Hungría fue en la casa de Báthory, una de las cuales, con la cual está emparentado él. Y de esta casa luego saldría alguien que también vamos a estar hablando más adelante. Pero en el caso de él, bueno, toma el poder y se da una historia en la cual Juego de Tronos al lado es una película de Disney, porque por las crueles tácticas que había conocido ya de los turcos, más el odio que tenía, comenzó una campaña de terror más que importante. Cuando ocurre un intento en su principado desde 1456, que estuvo entre 1456 y 1462, o 6 años, los turcos intentaron retomar. En esa época ya estaban dominando la tierra los húngaros, estaban tomándola a los turcos, pero luego, cuando la retoman los húngaros, Juan Ulladi lo pone como príncipe títere, como estábamos hablando, y cuando los turcos intentan recuperarlo se dan cruentas batallas. Entonces, en el medio de esto, lo primero que hace es tratar de deshacerse de los boyardos para que no conspiraran contra él.
En una de las ciudades, Hermannstadt y Kronstadt, ahora llamadas Brasov y Sibiu, me tengo que fijar los nombres porque son un poco complicados de recordar, estos colonos alemanes se le habían rebelado y no querían tributar al príncipe de Valaquia. Aparte de que le habían hecho la vida bastante imposible a su padre, que luego sería muerto por los otomanos. Entonces, en 1459, solo en ese año, hizo que 30.000 de estos sajones, más algunos oficiales que tenían, fueran empalados en estas ciudades. ¿En qué consistía el empalamiento? Se talaba un árbol con una punta generalmente roma y no siempre, generalmente, o sea, este tipo de tortura se solía hacer, de tortura y asesinato, ingresando por la región anal, pero este individuo fue bastante innovador, ya que, bueno, podía hacer un agujero en cualquier parte del cuerpo para hacer que el sufrimiento, inclusive hasta podía hacer por la boca, para que el sufrimiento fuera mayor y durara más. Las cifras pueden llegar a ser quizá un poquito aumentadas, porque muchas de las crónicas son de Europa del Este, de Europa Oriental, que veían como una especie de patio trasero de la Europa del Este. Luego, cuando continuó con todo esto, ya en la siguiente fase contra los musulmanes, creó una táctica de tipo. Este tipo tenía una concepción de la guerra de guerrillas muy interesante, en el sentido de que mucho tiempo antes de que fuera desarrollada con mayor precisión, ya practicaba lo que era el concepto de tierra arrasada, o sea, tierra quemada. Enviaba enfermos de tuberculosis a los campamentos enemigos para que enfermaran, como algo táctico. Y también inclusive había una táctica que era el de los bosques de empalados. Se dice que en este periodo de 6 años, de 1456 a 1462, habría empalado entre 40 y 100.000 personas en total. ¿Y cómo eran generalmente muchos de estos elementos de estos empalamientos? Creaba círculos concéntricos con varas de diferente altura. La altura indicaba el rango de la persona en esa ciudad. Cuanto más alto era el rango, más alto estaba. Y con esto que les había comentado, el tipo de empalamiento, lo que hacía era, de la manera que estuvieran sufriendo por incluso días, y que también sirviera para amedrentar a sus enemigos. Tal vez, por ejemplo, algo que hacía algunas veces era crear un bosque de empalados alrededor de la ciudad que quería sitiar. Y si no cedía la ciudad que estaba sitiando, en una de ellas, que no me sale el nombre, no lo puedo ubicar acá, lo que hizo fue hacer arder la ciudad, mientras los que aún también estaban vivos, empalados, vieran como sus esposas y hijos morían en este lugar. Luego comenzó a atacar también a los musulmanes, como les había comentado, en el día de San Bartolomé de 1459, asesinó a los musulmanes de la ciudad de Brasov y empaló a la mayoría de estos personajes. Y hay un grabado muy conocido que luego lo voy a subir al evento de hoy y también a la página. Hay un grabado de la época en el cual se lo ve haciendo lo que hizo en esa fecha,
que era en el medio del bosque de Empalados. El tipo puso una mesa y organizó un festín comiendo alrededor de los tipos, gritando de dolor y sufrimiento mientras morían. Finalmente, este tipo de hechos causaron eran tan severos de ver, eran tan duros de ver, que en un ataque que estaba realizando Mehmed II, o sea, aquel que en su momento era príncipe otomano, que había sido criado como un hermano para la rima involuntaria, habían sido casi hermanos entre los dos en cuanto a lo que era la crianza, huían horrorizados cuando veían estos bosques de Empalados ante los ataques cuando iban a hacer los ataques. Siempre este hombre lo que quiso fue, quizá un poco a lo Nicolás Maquiavelo, dar de conservar el poder una vez que estuvo arriba. Entonces se había que guerrear contra los húngaros, guerreaba contra los húngaros, y se había que guerrear contra los otomanos, guerreaba contra los otomanos. Entonces de esta manera también a veces lo que hacía era que los cristianos católicos pelearan contra los cristianos ortodoxos, o que musulmanes chiitas pelearan contra musulmanes sunitas. Era bastante cruento, por como les estoy diciendo, era quizás peor que el Drácula de la novela. Hay una anécdota con respecto a Vlad Tepes, un par de anécdotas. Por ejemplo, era más que visible, se nota con lo que estaba haciendo con sus enemigos, era un representante de lo que llamaríamos mano dura. Quizá recordando algunos nostálgicos del proceso de hoy en día, nadie en Valacria se animaba a robar porque las penas eran más que duras. En cierta ocasión puso en una fuente una bandeja con piezas muy valiosas, y para ver si alguien las tomaba y luego castigarlo. Cuando volvió al anochecer, ni una sola pieza había sido movida de su lugar. Tal era el terror que había generado también puertas adentro este personaje. En otra ocasión, porque no todo es guerra en la vida, también puede existir la diplomacia, muy poca en el caso de Vlad Tepes, obviamente, pero los turcos, al ver que no estaban hablando con un demócrata progresista, dijeron: bueno, vamos a dialogar con él. Entonces enviaron un grupo, unos embajadores con sus turbantes, ¿no? Y cuando Vlad Tepes les pregunta por qué no se sacan el sombrero como señal de respeto ante un príncipe, le decían que por sus creencias no podían quitárselo, salvo en ocasiones muy especiales. Entonces el príncipe Vlad Tepes dijo: muy bien, procuraré que nunca más se les salgan, y ordenó que les clavaran con picas los turbantes al cráneo. Obviamente murieron. Hay algo en la película de Francis Ford Coppola, hay algo en la película de Francis Ford Coppola que se ata bastante a la realidad, bastante dentro del relato ficcional. No sé si recuerdan el inicio de la película, en la cual Drácula deja a su esposa, que en ese pasado era también Winona Ryder, así como era la esposa de Jonathan Harker. La deja para ir a una batalla, y cuando vuelve resulta que un mensajero turco había
para engañar, había tirado un mensaje a la ventana del castillo con una carta falsa donde decía que había sido asesinado Vlad Tepes, Vlad Tepes, tras lo cual su esposa se suicida. Esto es una película. Esto tiene un correlato en la realidad, algo que no aparece en la novela. Yo sostengo que la película le hace un gran favor a la novela porque tapa un montón de agujeros de trama que hay en el texto y le da mucha más presencia a Drácula de la que tiene en el texto. Ayer con un amigo discutíamos si no escribir los parches de Drácula porque estaría interesante. Un amigo que no escribe terror precisamente, pero bueno, uno no le queda otra que andar volviendo perversos a sus amigos. Es algo interesante. Y tiene un relato de terror que está escribiendo de vampiros y bueno, hay que propagar la palabra, que no es de amor sino de terror y de miedo. Este par de anécdotas lo pintan sobre cómo era Vlad Tepes. Pero en 1009, había vivido tan mucho tiempo, 1462 es depuesto, vuelve de nuevo ahí de corte en corte buscando apoyo para sostenerse en el poder, hasta que logra en 1474 volver al poder. Entonces vuelve de la mano de los húngaros, se impresionaron parece, vuelve de la mano de Esteban Báthory. Quizás el apellido les empieza a sonar ya de quién va a ser la próxima, de quién vamos a hablar. De la mano de Esteban el Grande de Moldavia, pero Esteban Báthory es el que le toma el poder. Hay una batalla, 3 días después intenta recuperar y muere en el medio de la batalla. Se dice algunos que fue muerto por sus propios guardaespaldas, no Kevin Costner sino otros. ¿Qué es lo que ocurre acá sin embargo con Drácula, que nos da una cosita de misterio, ¿no?, para la situación? Y es la de que su tumba permaneció desconocida por bastante tiempo, se la pudo encontrar luego, y cuando se la encontró no había ningún cuerpo humano adentro, sino que había un cráneo de un caballo y algunas pertenencias. Salió Vlad Tepes de la tumba para luego estar bebiendo sangre y vivir hasta nuestros días. Yo no lo sé, lo dejo a tu criterio, diría Karina Jelinek, pero es interesante cómo el final de esta historia de Vlad Tepes es, inclusive si hay quizá algo de misterio ya como para comenzar a elucubrar una historia. Es un lindo disparador. Lástima que, al menos a mi entender, Bram Stoker lo desperdició porque tiene algunas fallas que hubiesen sido hermosas que fueran tapadas, pero bueno, el tiempo le apremiaba, también el dinero, y murió en la pobreza, pobre tipo. Así que hay algo, de hecho, hay un texto previo a la novela Drácula que es un cuento que funciona casi de texto ad hoc, que se llama El invitado de Drácula. En este texto, este cuento de Bram Stoker también, Harker está yendo a Transilvania precisamente y pasa en un momento por Alemania. Y mándenle a Drácula ese está yendo a Transilvania en el momento que pasan por Alemania
contrata un carro para que lo lleve a conocer la ciudad. Y cuando está anocheciendo, el conductor del carro comienza a tener un poco de miedo y dice: señor, hoy es la noche de Walpurgis. Walpurgis, no. Sí, ¿qué querés que hagas? No, que hoy es un día especial, bueno, la noche de Walpurgis supuestamente los muertos estaban más cerca. Yo soy inglés protestante, rubio menemista, no, flaco, no, mira, dice: bueno, hacer una cosa, que volvete al pueblo, yo me voy a caminar, pero no, yo me voy a caminar. Comienza a caminar y ve que comienza a haber luego una niebla espesa y una tormenta de nieve luego. Corre para tratar de guarecerse en algún lugar y oportunamente hay un cementerio cerca y no tiene mejor idea este Harker tan inglés de meterse en un mausoleo. No va que cuando se mete en el mausoleo se encuentra con una mujer recostada sobre la lápida, aún con sangre fresca en la boca. Mujer que se levanta de su tumba y lo va a atacar. Y no sabe cómo, logra escapar, pero y se desmaya. Pero cuando recupera la conciencia, un lobo lo estaba abrigando. Escapa de un lobo, se desmaya y cuando se despierta este lobo lo estaba abrigando. Sobrevive y sigue su camino. Ese es el cuento, ese es el recorte nada más. Recibe un telegrama de Drácula diciendo que lo estaba esperando. Drácula, si se recuerda en la novela, podía manejar a los animales, sobre todo los lobos. Hermosa criatura de la noche, hacía decir a Drácula Francis Ford Coppola. No recuerdo si estaba esa línea en la novela. En fin, en este texto la vampiresa no está muy bien, muy profundamente diseñado el personaje, es bastante leve como está tocado. Está tocado precisamente en uno de los que estábamos nombrando hoy, de las familias que estábamos nombrando hoy, que era una tal Bathory, Elizabeth o Elizabeth, depende de cómo la quieran llamar, Bathory, también conocida como la condesa sangrienta. Pero antes de eso vamos a comentar que en Rumania Vlad Tepes es considerado un héroe nacional, porque en cierto modo había repelido a los invasores extranjeros. De hecho, el famoso y verdadero castillo del conde Drácula, este hombre en un momento lo que hizo fue en una de las ciudades alemanas que atacó, y si lo quieren buscar se puede encontrar, si no puedo colgarlo en la página también del seminario, para mostrarle cómo es el castillo. Lo que hizo en esa época ya estaba en ruinas. ¿Qué hizo? Hizo una fiesta donde invitó a todos los boyardos. Fueron a su residencia entonces, mató a los más viejos y los hizo ir todos con su ropa de gala, atados, hasta donde estaba su viejo castillo. Y así murieron varios en el camino, y a los que llegaron los hizo trabajar en la reconstrucción de su castillo, en la que terminaban de morir los que quedaban. De ese tipo, a pesar de esa crueldad de ese tipo de persona, en Rumania sé que tiene un concepto extraño del héroe nacional. Pero bueno, hay quienes dicen que las revoluciones no se hacen sin disparar un tiro. En este caso, bueno, sin empalar a un alemán quizás. Que es para más que nada lo que estamos contando de esta historia, que es las repercusiones, como les comentábamos. Bueno, está la novela
Drácula de Bram Stoker, está la película Bram Stoker's Drácula de Francis Ford Coppola, una excelente película, excelente reparto impresionante, Keanu Reeves como Jonathan Harker, como Mina Harker estaba Winona Ryder, Gary Oldman haciendo de Drácula, Anthony Hopkins en el papel de Van Helsing, un reparto impresionante. Se hizo una parodia muy buena de esta película, ya en tono de comedia, Drácula muerto pero feliz, con quizá los dos reyes de la parodia como actores precisamente enfrentados en este texto. Él sabe de cuál estoy hablando. Drácula muerto pero feliz, en la cual Leslie Nielsen, el actor de La pistola desnuda, hace el conde Drácula, y Mel Brooks, con guión de él, hace de Van Helsing. De hecho está la famosa guerra de Sputza, palabras que se tiran en insulto final. Muy interesante. El ayudante de Drácula es el personaje más estúpido que vi en la historia de las comedias, y es muy bueno. Tiene escenas, quizá un humor tonto pero memorable, el de esa versión. No tan memorable como la película Van Helsing con Hugh Jackman haciendo de Van Helsing, una triste película que si no la vieron van por el buen camino, no la vean, y si la vieron no la vuelvan a ver, que pueden hacer lo que quieran, pero bueno, es más mala que Pedir a la madre. Y Kate Beckinsale, una de las actrices más lindas que he visto en mi vida, haciendo de una gitana, no sé qué era. Y el actor, nunca pude encontrar el nombre del actor que hace de Drácula, que parece Rolando Oraña con pelo largo. Se han hecho varias. Muchas gracias por haber venido. Disculpen si fue muy sangriento. Esta noche paso a beber sangre de ustedes, gracias. Tengan el cuello descubierto, por favor. Kasabian han hecho un tema llamado Blood the Impaler. En fin, hay obras, bastantes obras, algunas buenas, otras poco recordables. Hay una película, que Drácula, la leyenda jamás contada, que fue un intento de remontar estaban las viejas películas con Bela Lugosi también. Nosferatu. En el caso de Nosferatu es algo interesante. El actor que hacía del vampiro era Max Schreck. Schreck en alemán significa miedo, horror. Así que digamos que el nombre del actor era Máximo Miedo, por decirlo de cierta manera. Y creo que eso, hasta la aparición del de Gary Oldman, creo que fue el mejor Drácula, quizás hasta ese momento, a pesar de que hubo grandes actores que lo interpretaron, pero es una película que a mí me ha fascinado. El caso de esa película fue un caso curiosísimo, porque a pesar de haber sido un éxito, lo que quisieron hacer es una adaptación de la novela, precisamente lo más posible. Pero ¿qué pasó? La viuda de Stoker, quizá harta de haber visto un peso durante la vida de su marido, cuando aparecen diciéndole, bueno, queremos hacer esta película basada en la novela, les pidió un fangote de guita. Ya en ese momento ya la novela era un clásico. Y no se da problema, no vamos a tomar. ¿Qué hicieron? Le cambiaron el nombre a las ciudades,
le cambiaron el nombre a los personajes, cambiaron algunas cosas de la trama, pero después se comieron un juicio terrible y terminaron perdiendo todo el dinero que habían recaudado, inclusive más. O sea, terminaron fundiéndose los productores. Sin embargo, nos dejaron una película con un legado impresionante, para mí la mejor después de la de Francis Ford Coppola, quizás por ser más moderna, quizás de las mejores películas de vampiros de toda la historia. Una gran película, una gran película. Luego se había hecho una película cuyo título no noté, pero me estaba acordando ahora, recién. Esto pasa cuando se trata con muchos personajes que a veces la memoria puede fallar. Hay una película con... se hizo una... Bernard Herzog hizo una remake de Nosferatu y se hizo en... Esto es finales de los 90, estoy tratando de recordar, así que acá les pido disculpas. Se hizo una película con John Malkovich, o sea, era una especie de meta película, porque era una película sobre la filmación de Nosferatu, ficcionada, en la cual Max Schreck no era un actor, sino que no interpretaba Max Schreck a Nosferatu, sino que Nosferatu era real. Entonces, el director que estaba con la cámara, que es John Malkovich, vamos a darle cuenta que no actúa en Bird Box y vamos a seguir teniendo respeto por todas las otras películas que hizo, sobre todo esta. Filmaba y decía, no, él es un actor muy tímido, como si fuera un actor de método. Y siempre aparecían las víctimas, las actrices que morían de verdad, o los actores que morían de verdad. Y es épica la escena final, perdón, si no es mi ánimo el pánico ante el spoiler que existe, pero somos varios los que sostenemos que no importa cómo termina una historia, importa cómo es contada. Titanic todos sabíamos cómo se terminaba, el barco se hunde, se mueren todos, casi todos, ya está. Ahora el tema es cómo fue contada, todavía no pudo ser volteada del primer puesto entre las películas más taquilleras de la historia. Perdón, fue volteada 2 veces ya, pero quiero decir que si toma por inflación, no fue volteada luego. En realidad, si se ajusta por inflación, lo que Viento se llevó fue la que más recordó. Pero bueno, se entiende lo que quiere decir. La cuestión es que en este caso, en esta película, la escena final donde va a atacar a su última víctima, Nosferatu, está Malkovich filmando con la cámara y la habitación se llena de sangre y él también, y sigue filmando. Es una película impresionante porque le da un toque le da un giro a la historia bastante interesante. ¿Alguien recuerda? Porque esto es algo. ¿Alguien recuerda al Conde Pátula? Acá. 1, 2, 3, 4, vamos. No era el único deforme que veía el Conde Pátula, por favor. Ay, mis amigos veían el Conde Pátula. El Conde Pátula era un dibujito de los 80. Acá veo un par de jóvenes, no creo que también, pero los que somos grandes, que hemos nacido a principios de los 80, que tenemos 20 y 15 para un poquito más, era un pato que vampiro, perdón, estoy recordando a la niñez, que debía que resucitaba, ¿no? Cada determinado tiempo hibernaba y luego resucitaba y tenían que ponerle sangre para que volviera a chupar sangre. El tema es que se equivocan los criados que tiene, también con forma de pato, y en vez de eso lo echan vegetales, entonces termina siendo un vampiro vegetariano. Algo similar a lo que después diría que era el Perón, ¿no? Que era un león herbívoro. Pero en este caso otra paradoja que era la de un vampiro vegetariano que odiaba la sangre, no le gustaba, y bueno, todas las situaciones eran en base a eso. Las cosas que uno se pone a recordar. Perdón si me fijo, me pasa que me voy fijando el tiempo como vamos a pisar un poco el acelerador.
Vamos 40 minutos ya con Brad Tepes. Vamos con la condesa Elizabeth Bathory de Exeter, con sus apellidos. La primera se la conocía como Elizabeth Bathory, o Elizabeth Bathory se ha conocido, también conocida mejor, más entre los amigos, como la Condesa Sangrienta. La Condesa Sangrienta nació en Nirvator, no sé si hay algún húngaro acá que me pueda corregir el nombre, pido disculpas, el 7 de agosto de 1560. Murió en agosto de 1614. Una señora de 54 años. En esa época, hoy en día 54 años, una mujer está todavía en la plenitud de la vida. En esa época, tener 54 años era el equivalente a un nonagenario de hoy en día. Era llegar a los últimos cartuchos. Te morías a los 25, 30 años, 35 años. Somos pocos los que estaríamos muertos ya a esa edad, porque vivo mucha juventud, pero bueno. Nació en una de las familias más antiguas y adineradas de ¿dónde? De Transilvania. Así como en la primera charla, o en las primeras charlas, hemos comentado que tal vez la región de Nueva Inglaterra en Estados Unidos fue la que dio tal vez, al menos a mi parecer, los 3 mejores escritores de terror de la historia, a pesar que hay muchos otros en tantos otros lugares, pero al menos a mi parecer los textos de Paul Lovecraft y Stephen King son, a pesar de que hay otros que son mejores, pero bueno, me parece que en sí la obra conjunta de esos 3 autores son de lo mejor del terror, o lo mejor del terror lo que he vivido contigo, cantaba Rodrigo. En este caso parece que Transilvania tiene una cosa medio sanguínea. Aunque vamos a ver que luego Transilvania se va a Estados Unidos, porque vamos a estar hablando de otros que están por allí, tal vez en Pensilvania. Chiste malo, tenía que hacerlo, les pido perdón. Nació en la cuna noble, era pariente lejana de Vlad III, el Empalador, así que parece que la locura se lleva en los genes, como le dice un personaje a Kevin Costner en JF4, película de la época. Estamos muy noventosos hoy, como habrán visto. Hablamos de rubios menemistas. En todo momento privatizamos el café y me dejó las patillas. Fue prometida a los 11 años con su primo, tal vez por estas cosas, no eran que salían así de mal de la cabeza. Ustedes saben que cuando la gente se casa de primo, luego termina cometiendo vampirismo, tal vez. A los 12 años pasó a vivir en el castillo de su prometido, y dicen que era una señora muy inteligente, hablaba húngaro, latín y alemán, mientras que varios de los nobles eran literalmente ya no unos iletrados, sino unos analfabetos. Estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Y principio del XVII. Finalmente, a los 15 años, en tu cara Juan de Artés termina siendo casada con su primo. Un primo que estaba con más ganas de hacer la guerra que de hacer el amor. Entonces, se la pasaba. De hecho, el marido Ferenc, Nadafil, toma el apellido de su mujer en vez de, como es en una sociedad patriarcal como la que vivimos, en vez de que la mujer tomara como segundo apellido a lo Petrona C de Gandulfo, toma el apellido Bathory porque es un apellido con más prestigio en la zona. Pero estaba poquinada con la mujer y se la pasaba de guerra en guerra y de batalla en batalla. La cuestión es que, bueno, ella estaba sola por mucho tiempo, el castillo era grande, a veces hacía frío. A algunos, cuando hace esas cosas, se le da por meterle los cuernos a la pareja. A otras personas se le da por pensar que se está volviendo grande y puede morirse. Entonces, al pegarle una bofetada
a una criada que le tiró el pelo al cepillarla, la lastima levemente, al grito de tal vez ¿qué estás haciendo con la maldita lisiada?, escena épica, le pega a alguien que vivía María la del barrio, le pega una gota de sangre y ella cree que la gota de sangre como que le limpia la piel, tocar a Bagoví, y cree que le hace bien. ¿Y qué ocurre? Desde ese día, andaba, aparte de no andar cruzándosele por la cabeza, tal vez se le cruzó y lo hizo, pero es más importante de otro, aparte de no cruzársele por la cabeza, meter los cuernos, se le ocurrió que era mejor alternar con brujos y brujas, que le dijeron que lo mejor para conservar la juventud y la vida longeva era bañarse en sangre. Nada raro, ¿quién de nosotros ante la ausencia de nuestras esposas o maridos nos ponemos a bañar en sangre? Yo me imagino solo. Bueno, yo también he hecho una morcilla así. La cuestión es que comienza la señora Bathory a secuestrar chicas del poblado, generalmente vírgenes, y había construido una especie de, no sé si conocen, la Dama de Hierro, que daría el nombre a la banda Iron Maiden, que era una especie de ataúd con forma de mujer que adentro tenía pinches. Entonces cuando se cerraba, la víctima moría agujereada en varias partes del cuerpo, moría desangrada la víctima. Para que dure un poco más la presa, lo que había hecho esta fémina, que se le puede decir así, en unas jaulas un poco petizas, un poco angostas, pero donde entrara alguien más o menos encorvado y metía ahí a estas chicas. Entonces, ¿qué ocurría? Como no entraban, se terminaban lastimando, y como se tenían que mover y estas jaulas estaban colgando tipo jaulas de pajaritos, la jaula se movía. Como la jaula se movía, ¿qué pasaba? Se seguía pinchando la chica que metían ahí y se iba desangrando de a poco. ¿Quién se ponía abajo de la sangre? Elizabeth Bathory, dándose estos lindos baños amorcillados de sangre. El tema es que, bueno, como ocurre con muchos de estos personajes, se cebó, por decirlo yo, se pasó de rosca, y como ocurre con muchas situaciones, como por ejemplo como pasó en Argentina en el 2001 con el corralito, cuando le tocaron el bolsillo a la clase media, acá se le acabó la joda a Bathory cuando se empezó a meter con los nobles. Empezó a tomar a unos hijos de nobles, unas hijas, mejor dicho, y hicieron un juicio, la acusaron, hicieron un juicio, debía haber sido condenada a muerte, pero por su condición de noble, con una familia poderosa, como verán el refrán más viejo que la injusticia es verdadera, estamos hablando de hace más de 500 años, 400 años, por sus contactos con el poder, es confinada no a una pena de muerte, sino una reclusión perpetua, pero perpetua de verdad, como el final del Secreto de sus ojos. Pero acá un poquito peor, cuando fue confinada en una pequeña habitación emparedada, pero no emparedado a lo como ocurre en algunos lugares que están mismo en las paredes, sino en este caso fue en una habitación pequeña, sin ventana, sin puerta, donde tenía un lugar para que depositara sus heces y su orina y luego la tirase, y por una rendija le pasaban la comida y la bebida. O sea, no le iban a matar de hambre, no le iban a matar, no, vivía en plena tortura encerrada. Hay que saber que fue
acusada por la muerte de 37 mujeres. 37 mujeres. No son los 100.000 o 40.000 que se le acusan a Tepes, pero es bastante, sobre todo considerando que no estaba en guerra contra otras personas. Fue acusada de brujería, asesinato. Esto ocurrió en 1612. En 1614, recién, a los 2 años después, con 54 años, el 31 de julio, ya con 54 años, en esa época una edad avanzadísima, dicta las últimas palabras, ¿no? O sea, el testamento, digamos, por decirlo de cierta manera, y termina muriendo el 21 de agosto de 1614. O sea, vivió 2 años de esta manera. 2 largos años que pocos juzgaban como algo natural. Era una cruel asesina en serie, como estamos viendo, una perversa, una casi tan perversa como Vlad Tepes. Estamos hablando de alguien que cometió múltiples asesinatos. En base a ella, algunas de las cosas que ha hecho, también se documentó Bram Stoker para hacer Drácula. Se han hecho muchas obras, entre ellos quiero citar 4 obras literarias, una película y una obra de teatro. La primera obra de teatro que vamos a estar nombrando acá en estas 6 charlas del seminario. Las películas, los libros en la literatura, podemos citar una que es de otro gran autor, por eso cuando decía que, a pesar de que al menos mis 3 preferidos son de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, el irlandés Sheridan Le Fanu creó una obra llamada Carmila, con seductoras aristócratas y con un tinte literario bastante homoerótico. La vampiresa que aparece está basada en Elizabeth Bathory. Lázaro Kovatlov, no sé si lo ubican, escribió una novela bastante surrealista, la verdad, llamada Criaturas de la Noche, con un capítulo entero dedicado a la Condesa Sangrienta. Con este título hizo un ensayo la monstruosamente, en el buen sentido de la palabra, excelente escritora Alejandra Pizarnik, que la publicó por primera vez en la revista Testigo en el año 66. Luego publicado el libro en 1971, una historia, una fuera de serie. Quizás para algunos, tal vez la mejor escritora argentina es una que no es de mi agrado, precisamente, que ha fallecido aquí en la ciudad, Alfonsina Storni, pero a Pizarnik creo que le pasa el trapo de acá a la China. No es por haber tocado este tema, sino porque realmente me parece como comparar a Rolando Schiavi con Maradona, no hay comparación. Y otra bestia de la literatura, otra gran bestia de la literatura, bestia en el buen sentido también, Julio Cortázar, en el 62, Modelo para armar del año 68. La presencia de la Condesa Sangrienta es parte del leitmotiv de la historia. Hay una enigmática mujer llamada Frau Marta.
que tenía que buscarle jovencitas para la condesa. En cine hay una película regular. Acá tenemos la calavera. Pongámosle de 5 calaveras, vamos a ser benevolentes, 3 calaveras y media. O 3 calaveras y 2 tibias. Se llama Stay Alive. Medio malaza, pero bueno, está buena porque como toma la historia. Es un grupo de amigos gamers, ahora que está circulado por las noticias lo del gamer, pero bueno, en este caso no ocurrió nada, a menos de lo que circula por las noticias. No sé quién parece que es cierto o es falso, pero en este caso, esta película, juegan un juego en red donde el rival último es la Condesa Sangrienta. El tema es que la Condesa empieza a aparecerse en la vida real bajo la forma de videojuego y los empieza a perseguir, los empieza a cazar. Es una película bastante... es del año 2006, de Estados Unidos. Capaz que si lo busca en Netflix no va a estar... Hay cosas malas en Netflix, como Big Box, pero lo produjeron ellos, así que supongo que quieren sacar ganancias, pero capaz que en YouTube, si se la busca, capaz que se encuentra no muy buena calidad. Si la llego a encontrar, prometo, háganme acordar, porque como verán en la memoria, no es un gran... tuve que imprimir todo esto para acordarme de algunas cosas, porque tengo dos características: hablo demasiado y no tengo memoria. Es una película bastante medio pelo, si la puede encontrar más o menos potable. Se las cuelgo por si tiene 1 hora y media de tiempo para perder en su vida. Aparte de la hora y media que están perdiendo acá. Yo encantado de que vengan, pero bueno, esté escuchando a mí. Esta película es bastante medio pelo. Hay un par de actores medio pelo, conocidos, pero medio pelo. Pasa que es uno como fanático y cultor del género, ha visto cada cosa que bueno, tiene que verla por de formación profesional, tiene que verla ya casi, o sea, tiene que andarlas pispeando, inclusive hasta para ver cómo no hacerlas, como inclusive Drácula de Bram Stoker. Si llego a ir para arriba o para abajo algún día y me lo cruzo a Bram Stoker, si me lo cruzo arriba me va a mandar una patada para abajo, si me lo cruzo abajo va a ser que me va a torturar, porque siempre hay un motivo para tirarse contra Bram Stoker. Y el teatro que comentaba, la primera obra teatral de la cual vamos a estar hablando desde el 30 de marzo, que empezamos la primera charla, la presentación, es la famosa Drácula el musical, de Pepito Cibrián y Ángel Mahler. Retomamos ahí la historia primera. Vlad Tepes está basada ahí en la historia de Drácula. Cecilia Milone, si no me equivoco, es la que había hecho de Mina Harker, o sea que Cecilia Milone podemos decir que es nuestra Winona Ryder. Ponele. En la tercera escena, Jonathan Harker, cuando está insertado en la tercera escena el invitado de Drácula, y cuando llega al cementerio se encuentra con la condesa vampiro Dollingen. Debe ser un pariente alemán sacrifíqueme. Debe ser un pariente alemán de Dolina, Alejandro Dolina. Dollingen de Graz. Y sus amantes, que no está allá en el cuento, no hay ningún amante. Y esta condesa está inspirada en Elizabeth Bathory, como está inspirada en el cuento original. En el caso de Carmila, la historia cuenta como Laura, la protagonista, ya que nombramos a Dorina y tiene su obra Lo que me costó el amor de Laura. Pero bueno, acá tenemos precisamente a Laura, tiene una vida, precisamente en el primer acto siempre, cuál es la vida tranquila que uno tiene o la vida común que uno tiene. Se le empieza a aparecer precisamente la Carmila del título,
una joven hermosa y enigmática, que vive con su padre en un castillo de lejanías de Estiria, Austria, y cuando está viviendo esta mujer, Laura, de repente un día surge un accidente, una dama con el carruaje, y como no podía perder tiempo y debía seguir su viaje, la joven es recibida en el castillo Hollis hasta que su madre vuelva a buscarla. Laura y la joven Carmila traban amistad, a pesar de que la recibida Carmila comienza a tener actitudes extrañas. Esta novela fue una de las precursoras del género vampírico del año 1872. Estamos hablando de un romanticismo tardío, la última época del romanticismo, y cargada con lo que en esa época se le daba al vampiro, que era la carga sexual, la carga erótica. Pero esto, digamos, fue un poco más jugado, porque si bien en Drácula de nosotros es heterosexual, acá estamos hablando de una relación estamos hablando de hace 147 años, de una relación lésbica. Lo que hace 47 años ya era algo jugado, imagínense, hace casi 150 años, es algo muy importante. Basada también, esta vampiresa, en Elizabeth Bathory. Y vamos a pasar a un tercer, me parece que nos vamos a quedar cortos, y si nos vamos a quedar un poco cortos, me parece que vamos a hacer Monstruos 2. Nos vamos a quedar un poco cortos con esto. Vamos a un tercero, también otro clásico. Vamos a tratar primero de ocupar los clásicos. Que también inspiró un clásico de la literatura. ¿Cuántos leyeron Barba Azul acá? Bueno, no se pierdan demasiado. En la obra de Jacques Perrault, hablo en francés de las colonias, perdón. Perrault basó su historia de Barba Azul en el nombre completo era de Gilles de Montmorency Laval, Barón de Retz, más conocido como Gilles de Retz. Este personaje, que vivió entre 1405 y 1440, nació antes, estamos hablando de alguien más viejo que anterior, contemporáneo muy pocos años de Vlad Tepes. Era de una familia adinerada, acaudalada, noble, que en la guerra de los 100 años, en el tramo final, como ven, en esa época había mucho tiempo para guerrear. Hoy en día los ataques quirúrgicos son bastante precisos, en esa época se mataban por 100 años. Algunos dirán, esas son las cosas buenas de la carrera armamentística, tal vez. Había amasado una gran fortuna también y una gran fama, los pueblos franceses expulsando a los ingleses de las tierras, porque luchaba codo a codo con una actitud casi berserker, ¿no? No sé si conocen esa figura vikinga del berserker. Los berserkers eran guerreros vikingos que se les daba, dicen que se les da, parece que lo que le dan eran ciertos hongos alucinógenos que parece que causaban ciertos efectos parecidos a lo de la cocaína, pero nivel Dios, digamos, porque qué herejía, madre mía, bueno, se entiende. Eran guerreros que salían espada en mano, se tiraban antes de los Drakkar, antes que llegaran a la costa,
y se tiraban espada en mano sin armadura, nada, a matar lo que venía y a destruir. Y si se cruzaba un contrario, lo mataba, y si se cruzaba un aliado o alguien de su propio ejército, lo mataba, no importaba nada, reventaba todo lo que había alrededor. No sentía dolor. Una furia berserker similar es la que tenía, salvo que no se la daba a los propios, una furia berserker parecía la que tenía Gilles de Rais. De hecho había matado a un amigo de niño y bueno, fue tapado todo por su poder. Volvemos al mismo patrón de conducta que con Vlad Tepes y con Elizabeth Bathory. Algunas fuentes dicen que a pesar de que Gilles era gay, en realidad tenía reprimida su inclinación sexual y tenía una especie de relación casi podemos decir, sí, pues, tal vez si hay un psicólogo en la sala me va a querer pegar por esto que voy a decir, pero era como una especie de relación edípica con Juana de Arco cuando peleaba junto a ella, porque era un amor, era como un amor inalcanzable, pero también un amor casi de madre, ¿no? Como esa madre pero a la vez con un deseo de contacto sexual pero inalcanzable. Como si fuese una especie también de fuente de su vida que se le acaba el día que le informan que Juana, luego considerada santa por la Iglesia Católica, le comentan que Juana está por ser quemada en la hoguera por los mismos nobles franceses. Entonces Gilles de Rais toma una pequeña comitiva, lo que logra juntar en el momento, y arriba del caballo, volviendo con esa furia berserker que les decía, intenta ir a liberar a Juana y sacarla de la hoguera. Como ya sabrán en el spoiler, no llega porque muere en la hoguera Juana, pero ve ya los últimos estertores de Juana bajo el fuego y el humo, que es lo que dicen que en la hoguera causaba primero siempre la muerte, el humo más que el fuego. Y esto es una especie de doblez en la vida un cambio rotundo en la vida de Gilles de Rais. Lo que estaba contenido hasta ese momento, esa furia que no se extralimitaba hacia los propios, ya directamente ahí se rompe, y es la perdición de su vida y también la perdición de los que serían luego sus víctimas. Se retira a su castillo y comienza a despilfarrar su fortuna haciendo fiestas, cosa que para mí no sería despilfarrar, pero bueno, todo dinero tiene un límite, sobre todo cuando sos un noble que no tiene riquezas, que no genera riquezas. Y se empieza a rodear también, como Herce, capaz que era una rama francesa de los Bathory, se empieza a rodear también de nigromantes, brujos, brujas, y se dan unas orgías que otra que era Amor Libre de los 60. Salvo que había un pequeño detalle que acá es lo que lo vuelve terrorífico el caso, que es por lo que luego Ferrol haría Barba Azul, comienza a manifestar, vamos a decirlo de una manera que sea acorde a este lugar de la cultura, comienza a manifestar su cariño hacia los niños, mancebos, como se dice de esta manera.
y para en el medio de la fiesta trasladarlos a su habitación y darse al fornicio. Siempre esperé la oportunidad para poder decir las palabras darse al fornicio. Los pudimos encontrar. Gracias Dios. En fin, luego nos mataban. Aparte, estamos hablando de un ser quizás tan repugnante como Erzsébet Báthory, que se metía con nenas también. Quizá un poco menos que Vlad Tepes, salvo que era cruelísimo, mucho más cruel, pero con mayores de edad. En este caso estamos hablando de un pedófilo asesino. Finalmente, después de ir despilfarrando dinero en autómatas, en coimas para ser nombrado con poder sobre determinados territorios, se le empieza a acabar la plata y tiene que empezar a vender terrenos. Y este sujeto, el modus operandi era, bueno, como comentaba, se llevaba un pibe que iba a la fiesta a la habitación, ya cumplía mi tarea de decirle vas al fornicio, ahora vamos a ir, lo llevaba a esa habitación, lo violaba, lo asesinaba y luego enterraba el cuerpo por ahí. ¿Qué ocurre? Como si fuera un círculo. O se enterraba o los quemaba en hornos. ¿Qué ocurre? Comienza a escasear chicos de clases populares, le suelta la mano a alguien poderoso, a Dios, se lo condena, finalmente se lo captura, se le hace juicio. Y una particularidad, Gilles de Rais, que era la de... Hay un asesino que se lo conocía como el asesino llorón y fue capturado en Estados Unidos. Era un tipo que llamaba por teléfono cada vez que asesinaba a alguien, generalmente mujeres. Llamaba por teléfono al 911 en Estados Unidos, llorando: por favor, perdóneme, no quise hacerlo, no, estaba ahí, no fue más fuerte que yo y la maté, perdóneme todo, Dios mío, me voy a matar. Cortaba, al tiempo, mataba a otra persona, volvía a hacer lo mismo, y lo mismo, hasta que fue capturado. Adiós. Foto por un amigo. En este caso, cada vez que mataba a uno de estos chicos, se arrepentía y prometía ir a Tierra Santa en peregrinación. No creo que el Dios de Gilles de Rais sea el mismo de los que creen, pero no creo que el Dios de los que no somos tan practicantes, de los que nos cuesta creer en la Santa Trinidad, pero más o menos seguimos algunas cosas, no creo que sea el mismo Dios el que creemos. Finalmente, en el año 1440 fue capturado, enjuiciado. Todavía existen los escritos del juicio, y el 15 de octubre, un mes después, confiesa arrepentido que lo hizo. Una semana después se dictó sentencia y se constataron, no estoy diciendo que fueron todos, fueron los que se lograron probar la muerte de 200 víctimas, 200 chicos violados, torturados, asesinados y hechos desaparecer sus cuerpos.
Evidentemente estamos hablando que era un perturbado, pero un perturbado de importancia, alguien quizás fuera de la especie. Fue condenado por asesinato, herejía y lo que en ese entonces era un crimen que era sodomía. Y en Nantes fue finalmente ahorcado y murió. Tuvo la oportunidad, el mariscal Gilles de Rais, al contrario de lo que no tuvieron sus 200 víctimas probadas y tal vez más no probadas, de ser enterrado en una capilla de las Carmelitas de Nantes. Como les comentaba, Gilles de Rais fue una inspiración para Barba Azul en la literatura. Un personaje bastante cruento. En cine, la película Juana de Arco con Mila Jovovich, otra de las mujeres más lindas del cine también, haciendo de Juana de Arco ella, lo interpreta Vincent Cassel, un muy buen actor, a Gilles de Rais. Aunque bueno, obvian la vida desastrosa. En una película que ya no es terror, tal vez, está más cercano al thriller, que es una versión porno-soft del terror, que es la saga de Hannibal. Es muy buena, pero bueno, tiene escenas sangrientas, sí, pero no es horror en el estilo, o terror, mejor dicho, ya que estamos hablando de un asesino serial. Les recuerdo por ahí a los que la primera vez que vieron, así que acá la diferencia que hacemos entre horror y terror es que el horror es sobrenatural, mientras que el terror es el físico. Drácula, por ejemplo, la novela Drácula es horror, es algo sobrenatural, o sea, es un ser que aparece y desaparece, domina a los animales con la mente, es inmortal, pero no por medios naturales, sino medios sobrenaturales. En el caso de la película que vamos a estar nombrando si llegamos con el tiempo, La Masacre de Texas, de un asesino que es acá, o sea, bien terrestre, eso es terror, una persona con una motosierra persiguiendo a su víctima. Pero en ese caso, en la película Hannibal, el origen del mal, la primera, quizá la más floja de las cuatro, a mi entender, para mí la más floja de las cuatro, en realidad era 5, porque primero se ha hecho Manhunter, pero no pude verla todavía, no la puedo conseguir, pero de las 4, digamos, más canónicas, El secreto de los inocentes, Hannibal, El dragón rojo y Hannibal, el origen del mal. La primera en la que no está Anthony Hopkins, el primer hospital donde Lecter, luego de recibirse de médico, se llama Saint Gilles, y la ciudad donde, porque en la película esta él empieza a perseguir a los asesinos y caníbales de su hermana. La ciudad donde está escondido uno de los asesinos de su hermanita es Rais, Saint Gilles y Rais. Alguien que también tenía la costumbre de andar matando gente, aunque con un código de conducta diferente. Pensé que ahorita. Y Pier Paolo Pasolini quiso hacer una película sobre Gilles de Rais. Murió antes, fue asesinado antes en 1975, pero estaba interesado en hacerlo. Y hay un tema muy bueno para los que nos gusta, para los que disfrutamos de la banda, es uno de los temas preferidos generalmente,
Hay un tema de Patricio Rey, de Los Redondos, que se llama Barba Azul versus El Amor Letal. Esta vez por fin la prisión te va a gustar, dice uno de los versos. Siendo las 5 menos 25, Ana, perdón, ¿me puedes tirar 20 minutos más? ¿O estamos medio complicados? No, dale. ¿Está menos cuarto? ¿Negociamos? Tengo una prueba de sonido, pero no creo que sea así. Bueno, ¿negociamos hasta menos 10? Dale. Eso, genial. Bueno, vamos a tratar de cerrar con Jack el Destripador. Nos quedan afuera Jeffrey Dahmer, el asesino del Zodíaco, John Wayne Gacy, Arias Pogo, del que también Los Redondos ha hecho el tema, el Petizo del Judo, Robledo Puch y como había Ted Bundy. Nos quedan por ahora fuera de esos. Pasa que estos personajes son bastante de esos, pensé que iban a estar todos. Les pido disculpas, otro error que tengo aparte de la falta de memoria y el hablar demasiado es que no le calculo bien los tiempos con el contenido. Vamos a hablar en este caso no sabemos su nombre real porque nunca fue capturado, a pesar de que hay un sospechoso que según los estudios actuales pudo haber sido, que es Jack the Ripper, Jack el Destripador. La placa que subí sobre Jack el Destripador en el evento, no sé si la han visto, es de un canal de YouTube muy bueno, se llama Epic Rap Battles of History, lo pueden encontrar como ERB, donde hacen batalla de rap, que es una fallada pero en rap, entre personajes históricos o reales, pero que tienen una misma área. Por ejemplo, hicieron una batalla entre Stephen King y Edgar Allan Poe, para alguien el mejor estilo de terror. Cleopatra contra Marilyn Monroe, para quien era la mujer más bella. Nikola Tesla contra Thomas Alva Edison. Y en este caso la placa esa es de Jack el Destripador contra Hannibal Lecter. Estamos hablando de una ficción, de una realidad, para ver quién es el mayor asesino serial, el mejor. Hannibal, en un momento, en la respuesta de la escritura de la charla, de la batalla de rap, Jack le dice: soy real, estoy haciendo estoy haciendo vacantes en los hoteles, mientras vos solamente existís en las páginas de una novela. Ya nadie te recuerda, la gente ahora está mirando a Dexter. En cierto modo, se da una muy buena batalla y hay una, aunque termina siendo demasiado light Hannibal Lecter, porque en un momento Jack dice fuck the 7-7 bombers por las bombas del atentado islámico del 7 de julio, como en Londres, y Hannibal Lecter como que le reprime el hecho de haber hablado a favor, o sea, como desdeñar en algo, un hecho grave como el terrorismo. Si sos un asesino serial te importa 3 carajos. Ahí estuvieron un poco light, pero bueno, no lo he hecho yo, pero está muy bien hecho. Sin embargo, si quieren lo pueden buscar, o lo puedo también colgar, háganme acordar y que no, si no lo hago en estos días. Este asesino serial actuó, nunca fue entregado, nunca fue encontrado, como les comentaba, nunca fue atrapado, aparentemente, siendo Jack el Destripador. Dicen algunos, así como quienes dicen que el siglo XXI no comenzó el 1 de enero de 2001, sino que comenzó el 11 de septiembre con el atentado de las Torres Gemelas. Hay quienes dicen que el siglo XX no comenzó, o que el siglo XVIII no comenzó que el siglo XIX no comenzó el 1 de enero de 1801, sino con la Revolución Francesa. De la misma manera dicen que el siglo XX no comenzó el 1 de enero de 1901, sino que comenzó
en 1888 con los asesinatos de Jack el Destripador, ya que comenzaría a marcar las décadas, 10 como todo siglo, de sangre que serían marcadas en este siglo. Y sería el primero que registra, al contrario de los tres que veníamos hablando, por lo que se sabe, ¿no? O sea, no estamos hablando de alguien que tenía un ejercicio mayor o menor del poder. Hoy cuando empezamos decíamos Hitler o Mussolini o Videla no pueden entrar acá en este tipo de cosas porque estamos hablando de otro tipo de elementos. Estaban las órdenes de asesinato, las listas, pero no era su mano la que ejecutaba. Vemos que Charles Manson no está dentro de estas obras, dentro de estas listas, porque simplemente el estúpido que ordenaba. No, jamás se manchó las manos. No sé, digo, sonó feo, sonó como que si estuviera bien mancharse las manos por un asesinato, pero lo que voy es que no lo ejecutaba. Acá en el caso de Jack el Destripador comienzan ciertas cosas que se van a dar luego, en el siglo XX, actualmente también, con los casos que están abiertos. Actúa en una zona determinada, en este caso el barrio de Whitechapel. Todavía sigue siendo un barrio de porquería por lo que he leído. Ni siquiera pasaron 131 años y no mejoró. Evidentemente no es bueno invertir ahí si alguien quiere hacer un negocio inmobiliario. Actúa con un modus operandi que ya ocurría antes con estos personajes, pero acá ya hay claramente muy marcado, que era el precisamente destripamiento de prostitutas que estaban en la calle. Este barrio era un barrio sórdido, bastante sórdido. Ahora lo hice un poco menos, fui un poco cruel e injusto al decir que hizo un barrio de porquería, pero bueno, es un barrio que no avanzó a lo que uno se imagina, Londres, bueno, Londres. Es un barrio como sería, no sé, como una especie de Villa Lugano en Capital. Pero esa época era mucho más sórdido, había tabernas, prostíbulos, las chicas que estaban en las esquinas o en callejones tratando de ganarse el mango, mucha gente que por ahí iba del campo hacia las ciudades, hacia Londres, chicas que no podían ganar la vida de otra manera y bueno, era el modo de ganarse el pan, el modo de ganarse la vida. No estoy para censurar o dejar de censurar, es lo que ocurría. La ciudad, este barrio está en East End, la ciudad ya estaba mostrando signos de superpoblación ya en esa época. Según acá el informe dice que en octubre de 1888 había 62 burdeles o prostíbulos y 1.200 prostitutas en Whitechapel. Las cuentas no me dan de 200 chicas por burdel porque tendrían que ser gigantescos. Calcula que habría menos por burdel y las otras estaban por las calles. Había una gran cantidad de protestas entre 1886 y 1890. También se da un contexto económico determinado este evento. Por la situación económica, protestas por la economía, que terminó con el Domingo Sangriento de 1887-1819. 1919, calculo. Que hay un error de grafía, les pido disculpas. Aparte tenía una fama el barrio de racismo, delincuencia, disturbios sociales, algo así como te pintaban en el Bronx en los 80, y además antisemitismo, una pobreza muy marcada. Pero lo que ocurría era que así como los, o sea, que tenemos ahí a Carlitos Gardel,
que parece bastante el Drácula de Bela Lugosi. Así como los cajetillas a principios de siglo, en la Buenos Aires de principios de siglo, iban a las afueras a bailar tango, los cajetillas de Londres, por decirlo de cierta manera, se iban a Whitechapel para tener una noche picante, por decirlo de cierta manera, para tener una noche álgida de emociones por lo que es el contexto sociocultural de ese barrio, ¿no? Finalmente se dan estos asesinatos. Hay 5 asesinatos que son los que se consideran, valga la paradoja, ¿no?, de las palabras, el adjetivo asesinato canónico. A mí me dicen asesinato canónico y me imagino un asesino vestido de cura, el obispo asesino, está junto al bombón asesino, pero no, digamos que hay 5 muertes más o menos oficiales, digamos, que se puede adjudicar a Jack el Destripador. Hay otros asesinatos que más o menos no tienen todas las características asociadas a Jack el Destripador, pero tienen algunas. Hay otros asesinatos que, por ejemplo, lo que ocurría con Jack era que el envío de cartas a la policía y a los medios. Algo que se repetiría en el siglo siguiente con el asesino del Zodíaco, que en la placa de no sé si la vieron, figuraba como, con la editorial hemos puesto como el Jack el Destripador del siglo XX. Porque también tenía este juego, solo que estaba un paso más allá. El Zodíaco enviaba las cartas encriptadas, por lo que de cierto modo había un paso más allá de este juego del gato y del ratón, que es otra característica que tenía Jack el Destripador. Sus asesinatos son: la primera, Mary Ann Nichols, una chica que ejercía la prostitución, la mató a las 4 menos 20 o 3:40, depende como les guste la hora, del viernes 31 de agosto de 1888, en la calle Buck Road, actualmente Durward, en el barrio de Whitechapel. Los cortes tenían 2 cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura y varias incisiones hechas por el mismo cuchillo en el resto del cuerpo. Ocho días después, el 8 de septiembre, y esto es algo que es importante con el tema de los asesinos seriales, que los diferencia de los spree killer o asesinos relámpago, o lo que sean asesinos masivos. El asesino relámpago es, por ejemplo, el asesino de Virginia Tech, el coreano este que, como suele ocurrir 3-4 veces o más por año en Estados Unidos, de un loco que entra con un arma a un lugar, escuela, universidad, base militar, lo que sea, pero no que es un acto terrorista, sino que es un loco que agarra, tiene un ataque de locura, entra a matar a todos y de repente se mata. Ese es el asesino relámpago. Es otra, no se puede considerar asesino, no es un asesino serial, porque el asesino serial cumple con determinadas características, como decía, el rito, la periodicidad del asesinato, trabajar en una zona, en este caso ambos están en una zona, hay una periodicidad, sí, de minutos por ahí de lo que está matando. El asesino serial no, cumple con otros tiempos y además un ritual generalmente. Hay diferentes tipos de asesinos seriales, pero generalmente cumplen con un ritual cada uno para poder calmar su psicopatía. En el caso de él, uno de estos son los cortes, y que actúan en un tiempo acotado. Se dice que un asesino serial nunca deja de serlo, salvo que lo encuentre primero la muerte. En el caso de Jack el Destripador, el misterio es ¿por qué dejó de matar? ¿Por qué dejó de matar? No se sabe.
lo mataron, se fue a otro lugar. Hay 1500 hipótesis con respecto a la mudanza. Algunos, como no era el único asesino serial que había en ese momento, lo atribuyen con otros asesinos seriales que había. En algunos casos no dan los modus operandi. Es materia discutible. De hecho, estamos hablando 131 años después de él sin saber. Se atribuye que pudo haber sido Aaron Kosminski, que era un tipo que estaba bastante perturbado, ya tenía fama de loco. Era barbero, si no me equivoco, Aaron Kosminski, un barbero polaco. Pero no hay grandes pruebas. La segunda víctima, como les decía, 8 días después, a las 6 de la mañana. Las características: 2 incisiones en la garganta, como vemos, al igual que Marianne Nichols. En el caso de Annie Chapman, 2 incisiones en la garganta. Su vientre había sido completamente, no es que tenga algunos cortes, había sido completamente apuñalado y le extirpó el útero. Un testigo que se ve que no andaba precisamente recolectando margaritas a esa hora por ese barrio, dijo haber visto a media hora antes a la chica Chapman con un hombre de cabello oscuro y apariencia de literal gentil venido a menos. Luego se dio el asesinato 22 días después. Fíjense el periodo de tiempo, entre el primero y el segundo hubo 8 días, y entre el segundo y el tercero 22. Pues el día del asesinato doble. Y acá hay un montón de hipótesis de por qué pudo haber ocurrido. La más verosímil es esta: primero asesina a Elizabeth Stride y luego a Catherine Eddowes. La primera fue descubierta a la 1 de la mañana del domingo 30 de septiembre en Dudfield Yard, actualmente se llama Enríquez la calle. Tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que dañó la carótida. No presentaba, sin embargo, estamos viendo que hay cortes en el cuello, no tenía incisiones en el abdomen, y hay testimonios circulares sobre, algunos decían que lo habían visto con un hombre, otros que no. Algunos decían que era rubio, otros decían que era de tez morena. Algunos decían que vestía de forma andrajosa y otros que vestía de forma lujosa. Hay un cuento policial muy bueno que leí una vez que el detective decía: el testigo siempre miente. En fin, la hipótesis, 45 minutos después, la encontraron a Catherine Eddowes muerta en Mitre Square, que no es acá la Plaza Mitre, la que está en Colón, sino que es otra, en la City de Londres. La hipótesis de por qué tan corto tiempo y por qué Stride debe ser la primera, ¿no? Sí, Elizabeth Stride no tiene incisiones en el abdomen. Digo acá, el abdomen está acá, como si tuviera poco abdomen. Es porque dicen que aparentemente pudo haber pasado alguien por el lugar y para no ser descubierto huyó, ya estaba muerta, no pudo continuar con el ritual, su ritual asesino, y por eso es que dicen que esa jornada fue doble, porque al no poder continuar con el ritual, no haberlo podido terminar, buscó otra para poder terminarlo. Tenía la garganta cortada la chica Eddowes, Catherine Eddowes, una incisión profunda e extensa en el abdomen.
y le había extirpado el riñón izquierdo y también, como en el caso de la segunda chica, también le extirpó el útero. Un testigo, Joseph Lawende, no sé cómo se pronunciará, dice que lo había visto con un hombre de aspecto rubio y de aspecto descuidado. Los testigos evidentemente no andaban muy bien por esos barrios, se ve. Sé que los burdeles servían de bastante mala calidad de alcohol. Esa especie de delantal que usaban en aquella época, las chicas, estaba totalmente ensangrentado y tirado junto a una pared de un edificio de departamentos, y había un graffiti sobre la pared que decía no hay que culpar de esto a los judíos. Decía, no figura acá, no me acuerdo. No hay que culpar de esto a los judíos. El comisionado del lugar, Charles Warren, decidió pintar, ya que el barrio tenía fuertes características antisemitas, decidieron pintar la pared para que no hubiera un desborde social y terminara siendo una masacre mayor. Finalmente, el 9 de noviembre, estamos hablando de 8 días después del doble asesinato, perdón, tengo un error acá, fue un mes y 8 días después, me salté octubre, les pido disculpas, encuentran el último de los asesinatos canónicos, el de Mary Jane Kelly. En este caso no fue en la calle el asesinato, sino que fue en la pieza que estaba alquilando. Tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal. Le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Finalmente, algo que se puede decir de esto es: este caso fue el viernes, no sé si recuerdan, el anterior había sido un domingo, otro un sábado, otro un viernes también. Todos los casos ocurrieron en un fin de semana. Por dicho, en varios fines de semana, pero siempre días de fin de semana. Casi siempre el fin de mes. Casi siempre. Estos asesinatos se le han agregado algunos otros que no se pueden llegar a probar. Por ejemplo, ¿dónde está? Hay una tal Alice Mackenzie que apareció en Castellelli y Whitechapel, también con una herida en la carótida izquierda, pero sin otras cortaduras. No hay una serie de asesinatos posteriores que cumplan con este tipo de patrón de conducta. No se pudo jamás, como estábamos hablando, saber quién era Jack el Destripador. El forense Thomas Bond, quizás el abuelo del espía, hizo un dictamen sobre el examen de los cadáveres, diciendo: no cabe duda de que los cinco asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal.
Otra piel tan destruida que estaba la pobre chica. Aunque se encontró sangre arterial en la pared salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas, y en todos los casos el homicida cortó primero la garganta. Rechazó, muchos que dijeron por cómo cortaba, dijeron puede ser un carnicero, un barbero, un médico. En esa época el barbero te curaba las verrugas, te afeitaba, te cortaba el pelo, te sacaba una muela. Este tipo descartó que tuviera ese tipo de conocimientos, Thomas Bond, tampoco que fuera un carnicero o matarife, que como ocurrió luego con muchos otros asesinos que probablemente fueron hombres solitarios con ataques periódicos de manía, homicida o erótica e hipersexual debido a al tipo de mutilaciones. Dijo que este hombre dijo, hipotetizando, dijo el impulso homicida, literalmente el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental de venganza o melancolía o una manía religiosa, aunque no creo en ninguna aunque no creo que ninguna de estas hipótesis sea procedente. Hubo varios sospechosos, Aaron Kosminski, Severin Klobowski, Montag Druid, Francis Tamblety, William Bury, Thomas Neil Green, Robert Dunstan Stephenson, Frederick Deeming. Nunca se pudo saber. La versión más estrambótica era que la nobleza había estado metida, hipótesis en la que se basaron para hacer luego el cómic Desde el Infierno, con quizás el mejor guionista de historietas vivos hoy en día, Alan Moore. Como les comentaba, había algo que era común en este personaje, que era, ya vamos redondeando, que era el tema de las cartas. Que era el tema de las cartas. Jugaba con ellas, mandándosela a la policía. Una de las famosas que dio jefe, la Saucy Jack, y la carta donde termina diciendo Desde el Infierno. En una de ellas envió el riñón que le había quitado de la segunda a la cuarta víctima, se lo envió a la policía. Les faltó un pedazo, decía que había cocinado y que le había salido muy rico. En esos tiempos los medios de comunicación, también como parte del siglo XX, sacaron un amarillismo terrible, en la cual Crónica al lado es el diario serio que les guste leer. Hacían tapas con fantasmas recorriendo Whitechapel, con asesinos, con las caras de los acusados. Eran un sensacionalismo terrible. La mayoría de estos barrios, el impacto social fue que de estos asesinatos que impactaron mucho en Estados Unidos, impactaron que varios de estos barrios fueran demolidos o mejorados, que hubiera una especie de gentrificación un poco. Hay una serie de obras que quisiera destacar, hay muchísimas. Una es The Lodger, de 1927, creada por Alfred Hitchcock, una película muda de Alfred Hitchcock, The Lodger, de la cual se hicieron varias remakes. Una de ellas, Man in the Attic, de Hugo Fregonese, un director argentino que trabajaba en Hollywood, con Jack Palance haciendo del asesino. Esa película vamos a ver si la subo a la página, la tengo guardada en la computadora. Hubo bastantes libros, diferentes películas.
quería llegar, bueno, la película de 2001, Desde el Infierno, basada en la historieta From Hell, guionada por Alan Moore y dibujada por Eddie Campbell. Y una obra que no figuraba en la lista, que la anoté para traer acá, que es una novela de José Pablo Feynman, una rara avis en la literatura, esta novela, llamada Los crímenes de Van Gogh. Esta novela, escrita en 1994, quien tenga la oportunidad de buscarla y poder leerla, la recomiendo notablemente, porque excede al terror, pero utiliza un personaje clásico del terror como es Jack el Destripador para denostar la cultura de los 90, la cultura neoliberal de los 90, y mezcla lo que sería thriller o horror, una serie de asesinatos, con la sátira y la ironía hacia la cultura de aquella época, de mediados de la década del 90. Se satiriza a sí mismo, se mete como personaje cambiándose el nombre un poco, creo que era Juan Pablo Fullman o algo así, cuando la entrevistan del diario Cadilla 12. es muy, creo que el diario Clarín se llama Trompeta y así, muy bizarra la parodia, pero también muy demostrativa la búsqueda del éxito a cualquier precio imperante en esa década. Un fanático del cine que trabaja en un videoclub, en esa época todavía existían los videoclubs, viejo que estamos. Trabajaba luego que salía del videoclub en una productora de cine sirviendo café en las reuniones. Esta productora era una filial de una productora norteamericana, y un día llega la dueña, la norteamericana, la viuda del dueño que había fundado todo, llega para ver cómo estaban. Y bueno, dice, ¿por qué no me traen un guión basado en una historia real que sea sangrienta? Porque eso vende mucho y tenemos que levantar esto. Bueno, señora, pero son los inútiles. Y lo escucha a este pibe Fernando Castelli, y se le acerca a la señora cuando le vaya a un café y dice, mire señora, yo le puedo traer un guión basado en hechos reales. Así en que hechos todavía no ocurrieron, pero van a ocurrir. Y este tipo comienza a tener delirios viendo a Jack el Destripador, que se le caga de la risa, o se le ríe, o lo amedrenta, o le dice cómo tienen que hacer las cosas o cómo no tienen que hacerlas. Y por qué Los crímenes de Van Gogh, su firma, que esa es otra característica de cada asesino serial, tiene un modo operandi, que su firma, en su caso cortaba las orejas, una de las orejas de cada víctima, y se la llevaba. Ocurre una serie de crímenes que terminan con la vida de varias personas, hasta que finalmente es asesinado por el único detective bueno de toda la película, de toda la novela. Y quería cerrar, ya que lo hemos tenido que acotar acá, 7:05 me va a matar Ana, perdón, con una carta de Jack el Destripador, la traducción al castellano. La carta es llamada la carta From Hell, la carta desde el infierno. Desde el infierno, Mr. Lusk, Señor, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para ustedes. Está en español hispano, así que estoy tratando de traducir eso. Perdón. Desde el infierno, Mr. Lusk, Señor, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para ustedes. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizá le envié el ensangrentado cuchillo que lo saqué, si solo aguardan un poco más. Firma, atrápenme si pueden, Mr. Locke.
Lusk. Este tipo de persona fue quizás el asesino serial más épico de toda la historia y también uno de los mayores criminales que, aunque jamás se supo fue quién él, todo el mundo sabe de quién hablamos, cosa que no pasa con Vlad Tepes, Elizabeth Bathory o con Sheila Red. Todo el mundo sabe de quién estamos hablando cuando hablamos de Jack el Destripador. No sabemos quién es, pero todos sabemos la idea de quién fue el asesino. Quizás el hombre, uno de los siniestros hombres que dieron inicio al siglo XX. Muchísimas gracias.